Seguramente en algún momento te has preguntado si es posible lograr lo que Tony Stark logra cuando sintetiza un nuevo elemento químico capaz de darle energía al reactor Ark. Y es que realmente en la tabla periódica, tal y cual como la conocemos hoy en día, existen 118 elementos, de los cuales 90 podemos encontrar en la naturaleza y son con los que construimos absolutamente todo: edificios, barcos, coches, cohetes que van hacia otros planetas, etc. El resto de los elementos químicos, es decir, los otros 28 elementos químicos, son sintéticos, o lo que solemos llamar creados por las manos del hombre, y de ellos un poco han sido creados justamente en laboratorios o los hemos descubierto en algunos otros lados. ¿Cómo es que el humano llegamos a crear nuevos elementos químicos? ¿Cómo los caracterizamos? ¿Y cómo es que estamos completamente seguros que hemos llegado a descubrir un nuevo elemento químico? Lo vamos a descubrir todo esto en esta cápsula, entonces quédate. Yo soy tu tío Chavita, estás en Todos Juntos Aprendiendo y vamos hacia allá. Entonces, en la tabla periódica de los elementos químicos representa una de las ideas más extraordinarias que se han tenido dentro de la ciencia moderna, ya que esta nos sirvió para darle un orden a la química, y esta famosa tabla se la debemos al químico ruso Mendeleev, que en 1869 en su libro Los Principios de la Química clasificó los 60 elementos que entonces se conocían hasta entonces, predigiendo la existencia de otros 10 aún desconocidos, y llegó a pronosticar incluso unas de las nuevas características que deberían de tener estos elementos químicos que él estaba descubriendo. Por ejemplo, en el aluminio, él predijo que se existía un nuevo elemento químico después del aluminio. De hecho, lo bautizó como ECA-aluminio, o después del aluminio. La gran sorpresa es que después de que se fueron descubriendo estos elementos químicos, también nos dimos cuenta que dentro de las características que Mendeleev describió, eran bastante cercanas a los que realmente estábamos encontrando nuestros elementos químicos. Los porcentajes de error en las predicciones de Mendeleev eran bastante pequeños. Y pues bueno, es uno de los grandes cracks que ha tenido la química. Nadie prestó especial atención a su tabla hasta que comenzaron a descubrirse nuevos elementos predichos por él. Entonces ya teníamos el antecedente de que a través de la teoría podíamos predecir la existencia de nuevos elementos químicos y que justamente había la forma de descubrirlos. Con los años, el sistema de Mendeleev se fue completando con el descubrimiento de una columna entera de nuevos elementos llamados los gases nobles, o la aparición de un grupo de elementos muy semejantes entre sí por sus características químicas. Ahora bien, esta nueva familia de elementos químicos, los gases nobles, se tardaron un poco más en descubrirse porque una de sus grandes características es que no suelen llegar a formar compuestos en condiciones, digamos, normales a como vivimos nosotros en la Tierra. Por eso es que no llegan a formar compuestos, y porque muchos de ellos son incoloros, inoloros, etcétera, es que se dificulta bastante su caracterización, que es una de las cosas bastante importantes, pues que a través de las mediciones estemos seguros de lo que estemos nosotros descubriendo. Una nueva aparición de un grupo de elementos químicos también fueron llamadas en principio las tierras raras, y acabaron integrando un grupo aparte de la tabla periódica. Es por eso que nosotros vemos a la tabla periódica como un cuerpo completo, en donde en la parte de abajo vemos una pequeña sección despegada de todos los demás. La cosa es que fueron elementos que se fueron descubriendo aparte, mucho después de que ya teníamos conocimiento de los otros elementos, y también que pues nadie se imagina andar cargando una tabla periódica super mega gigantota. Es más sencillo que carguemos una tabla periódica tamaño carta, y pues esa distribución de los elementos químicos también nos favorece bastante a que quepa dentro de nuestra mochila. Más tarde se introduce otro grupo semejante que conocemos como actínidos. Hoy en día se conocen 118 elementos químicos distintos gracias a una carrera de construcción de los nuevos elementos, en donde se compiten rusos, alemanes, americanos, etcétera. De un momento al otro, grandes científicos de la época estaban muy interesados en la síntesis de estos nuevos elementos.
Ahora, la gran pregunta, dicho todo esto, es entonces, ¿cómo se fabrica un elemento químico? El descubrimiento del neutrón en 1932, una partícula sin carga eléctrica que forma parte del núcleo atómico, abrió la nueva etapa de la síntesis de elementos químicos. Como no tienen ninguna carga, los neutrones se pueden literalmente introducirse en el núcleo del átomo y además provocar cambios en ello. Esta posibilidad fue investigada por el físico italiano Enrico Fermi en 1934. Poco después, en Berlín, la física Lizzie Meitner junto con los químicos Otto y Strandsam iniciaron la búsqueda de los elementos transuránidos o los elementos que podían existir después del uranio y lanzando neutrones contra el núcleo del uranio, por lo que consiguieron la fisión nuclear. Y ese es uno de los conceptos muy importantes que tenemos que entender cuando nos preguntamos cómo se hace la síntesis de nuevos elementos químicos. La fisión nuclear es un fenómeno en donde lo que nosotros hacemos es tener dos núcleos distintos o una partícula y un núcleo, los hacemos chocar con una gran velocidad y una gran energía, y producto de ese choque se va a formar un nuevo átomo, desprendiendo por supuesto energía o partículas o materia en ese proceso. Pero bueno, a esto es a lo que nosotros le llamamos fisión nuclear. Y fue tan importante su descubrimiento que de hecho se concedió un premio Nobel a quien fuera el descubridor de justamente este tipo de procesos nucleares. El primer elemento artificial, el tecnecio, se obtuvo en 1937 gracias a la construcción de una máquina diseñada para acelerar partículas, el ciclotrón. Científicos de la Universidad de Berkeley consiguieron en 1940 sintetizar el neptunio. En ese mismo año, Glenn Seibor, también en Berkeley, bombardea uranio con núcleos de un tipo de hidrógeno llamado deuterio y produce el elemento 94, el plutonio. Ahora bien, ¿qué tiene de distinto este átomo en especial de hidrógeno que llamamos deuterio? Bueno, pues resulta ser que es un isótopo del hidrógeno. Los isótopos también son un tipo de elementos bastante conocidos, en donde, como nosotros ya comentamos, existe la posibilidad de introducir neutrones al átomo, al núcleo atómico. Lo cierto es que pensemos primero en el hidrógeno. El hidrógeno es posible, tal cual lo conocemos, en su núcleo un único protón y alrededor orbitando un único electrón, podamos agregar un neutrón extra a ese núcleo, dándonos por resultado un núcleo en donde va a haber un neutrón, un protón y un electrón girando alrededor del núcleo. Ahora, como tenemos un neutrón extra, a esas especies le vamos a llamar un isótopo. La raíz de la palabra isótopo proviene del griego iso, bismos, topos, lugares. Y particularmente para el hidrógeno también podemos encontrar el tritio. El tritio es un isótopo del hidrógeno, el cual nosotros agregamos dos neutrones al núcleo, queda un protón en el núcleo y girando en ese núcleo encontramos nosotros el tritio. De hecho, todos los elementos químicos contienen isótopos. Cuando nosotros determinamos la masa atómica de un elemento químico, de hecho por eso viene siempre con un montonal de decimales, porque tomamos en cuenta el porcentaje de población de todos y cada uno de los isótopos conocidos. Ahora bien, regresando a todo esto, pese a la búsqueda sistemática de nuevos elementos que se llevó a cabo, los dos siguientes, el enstenio y el fermio, se descubrieron de manera inesperada en los desechos de la explosión de la bomba de hidrógeno experimental Mike, que los Estados Unidos detonaron en el Pacífico de 1952. Es raro que Estados Unidos ande tronando bombas por todo el mundo. Investigando muestras del polvo acumuladas en los filtros de aire de los aviones que sobrevolaron las zonas, se encontraron estos nuevos elementos químicos. Ahora, justamente aquí me gustaría hacer este enfoque. El proceso para descubrir nuevos elementos químicos tiene necesariamente que llevar mucha, pero mucha energía. Por ejemplo, cuando nosotros construimos estos grandes aceleradores de partículas, que son máquinas súper mega gigantes, necesitamos
a través de campos magnéticos y acelerando las partículas, cada vez más cercano a la velocidad de la luz. El hecho es que mientras más nos acerquemos a la velocidad de la luz, necesitamos nosotros una mayor cantidad de energía. Estas máquinas, además de ser kilométricas, ocupan cantidades exorbitantes de energía, y para que los experimentos que se llevan a cabo allí funcionen, se necesitan muchos recursos, muchos científicos trabajando y que también hay que pagar sus sueldos, y el hecho es que hasta ahora los elementos que hemos comentado duran una infinidad de tiempo. Duran por el orden de menos de un femtosegundo. Estamos hablando de más de una 1000 billonésima parte de un segundo, y tenemos también que estar bien seguros que lo que estamos creando nosotros pues son elementos nuevos químicos, a través de también caracterizarlo por distintos métodos, técnicas y formas. Pero para seguir construyendo elementos cada vez más pesados, con más neutrones y más protones en el núcleo, había que diseñar nuevas máquinas. Los aceleradores lineales, sin embargo, estos solamente se encontraban en ese entonces en 2 laboratorios. En el laboratorio de la Universidad de Berkeley, en el Instituto Unido de la Investigación Nuclear, y además también uno en Rusia. Esta situación cambió cuando los alemanes irrumpen en la escena, inaugurando lo que se llamó la carrera de la tabla periódica. En diciembre de 1969 se inaugura el Instituto de Investigación de Iones Pesados, GSI, en Darmstadt, Alemania. Y para platicar de él necesitamos tener muy en cuenta cómo formamos un ion de un átomo. Bien, a un átomo nosotros le podemos extraer electrones o en todo caso añadir electrones. Cuando nosotros hacemos estos fenómenos es que entonces llamamos que tenemos un ion, ya sea entonces un átomo con extra electrones o con menos electrones. En un átomo común y corriente, lo que nosotros tenemos es siempre exactamente la misma cantidad de protones que de electrones. Como estas partículas subatómicas son exactamente la misma cantidad y cada una de ellas tiene exactamente la misma cantidad de carga eléctrica, decimos que la carga eléctrica del átomo se encuentra neutra, pues las cargas positivas con las cargas negativas, digamos, se neutralizan. Ahora bien, el proceso para cuando nosotros queremos formar un átomo que le extraemos nosotros electrones es posible. El proceso para poderle extraer un electrón a un átomo le llamamos energía de ionización. Y cuando nosotros extraemos, por ejemplo, un electrón, nos queda un protón que no está neutralizando su carga eléctrica. Y entonces formamos átomos que tienen cargas eléctricas positivas. A estas especies les llamamos cationes y los representamos con el símbolo químico de ese elemento y además un superíndice que nos va a indicar la carga eléctrica de cuántos protones no están siendo neutralizados. En el caso que nosotros querramos agregar electrones extras a un átomo, a la energía para que eso suceda le llamamos afinidad electrónica, y como estamos agregando una carga eléctrica de más a ese átomo, esa carga eléctrica negativa además no se neutraliza y le llamamos aniones. Los aniones también se representan con el símbolo químico del elemento y con un superíndice en donde indicamos la carga eléctrica de más que tiene ese átomo. Y bueno, entonces podemos continuar con Alemania. En 1975 se instala allí el acelerador de iones superpesados, por su nombre en español, acelerador universal lineal. Se trataba de un aparato de esta clase, que con esta clase era posible la aceleración de todo tipo de iones, incluidos los de uranio. La técnica, en apariencia bastante simple, se basaba en fusionar dos núcleos para originar un nuevo elemento de que tuviera la carga tal que fuera la suma de las cargas eléctricas de los átomos que nosotros habíamos utilizado como reactivos. Así se obtuvo en Berkeley el elemento 101 en Mendeleev. Más de lo que parecía simple se complicó. Pasar del elemento ya 101 a 102 costó 11 años en la carrera por la tabla periódica. Las dificultades técnicas eran enormes, con el añadido de que solo se sobreviven estos nuevos átomos, ya una 1000 millonésima, de cada 1000 millones que formamos nosotros sobrevive un único átomo. Y por supuesto, insisto nuevamente, hay que probar que lo obtenido es pues nuevo, estamos obteniendo cosas nuevas. Los últimos
Los últimos elementos, el 116, el ibermorio y el 118 o ganesón, se obtuvieron en los elementos Lawrence Berkeley en colaboración con las universidades de California de Oregón, y después de 11 años de trabajo, acelerando un haz de iones de kriptón y haciéndose colisionar con un blanco de plomo, se identificaron 3 núcleos del 118, elemento que al menos dura 1 milisegundo y se desintegra al elemento 116. ¿Por qué la búsqueda es tan complicada? La búsqueda con vidas de tan cortas, estos nuevos elementos tienen ahora un escaso interés, salvo para los físicos nucleares, ya que el estudio del comportamiento de estos átomos superpesados podría ayudarles a entender los problemas de la estabilidad nuclear. Cuando nosotros hablamos de estos fenómenos que suelen ocurrir súper mega rápido, solemos usar una medida del tiempo a la que llamamos tiempo de vida media. El tiempo de vida media lo definimos cuando tenemos al inicio una población y sabemos cuántos de ellos son, medimos cuál es el tiempo en el que la población inicial pasa a ser la mitad, exactamente la mitad, y eso es lo que nosotros definimos como tiempo de vida media. Y bueno. Más allá de las complicaciones técnicas, obviamente económicas, materiales y de las nuevas técnicas que se tendrían que probar para descubrir nuevos elementos químicos, también tenemos que la búsqueda de estos nuevos elementos tiene también una meta bastante jugosa, bastante tentadora. Pues es que se piensa que a partir de la inestabilidad de estos nuevos elementos, quizás los siguientes resulten ser muy estables. Es decir, que no se desintegren, que los podamos tener muchísimo más tiempo, o por lo menos no lo hagan con tantísima rapidez. Se habla de una llamada isla de estabilidad que debe de iniciarse con el elemento 114, el flerobio, y quizá con el elemento 113, el neonio. El sueño es que la estabilidad sea tal como para que se puedan fabricar nuevos materiales, como lo que llamábamos al principio, quizá el experimento que hace Tony Stark, algo que parece aún muy lejano, pero si pensamos que las decenas de millones de átomos fabricados del elemento 105, el duodeno, uno de los mejores conocidos al final de la tabla periódica, apenas pesan 1000 millonésimas de microgramo. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que los procesos y los avances tecnológicos de la ciencia nos han permitido investigar hasta acá, hasta tener 28 elementos químicos sintéticos reconocidos y bien identificados hasta el día de hoy. Pues quién sabe, la física, la química teórica y nuclear nos pueden decir que puede existir nuevos, y pues bueno, es el reto de nosotros entonces, como jóvenes científicos en formación, lanzarnos a esos nuevos retos, crear esa ciencia que nos haga llegar a ese nuevo conocimiento. Y pues quién sabe, como hemos mencionado también, entre de los elementos químicos, muchos de estos últimos ya se suelen nombrar con el nombre de grandes científicos reconocidos: el fermio, el einsteinio, el mendelenio, etcétera. Quizá el día de mañana alguien que se haya inspirado viendo este video pueda llegar a tener su nombre en un elemento químico, que sería algo bastante similar, yo me imagino, a lo que sienten los artistas cuando tienen su estrella dorada en el paseo de Hollywood. Y pues bueno, hasta aquí concluimos. Recuerda que estás en Todos Juntos Aprendiendo. Si te ha gustado este blog, te invitamos a que te suscribas, nos sigas en absolutamente todas las redes sociales que se encuentran dentro de la descripción, y podamos seguir consultando y construyendo y esta nueva divulgación de la ciencia. Seguramente encuentras mucho más material entretenido, divertido y que te puede ser de mucho interés. Las dudas y comentarios que se puedan llegar a tener se resuelven siempre en caja de comentarios. Y pues bueno, eso fue todo por esta entrega. Yo soy tu tío Chavita, nos vemos en la próxima.